Bueno, no es infrecuente ver cuando un paciente es operado de una meningectomía, el paciente frecuentemente puede acudir a la consulta en el posoperatorio o varios meses después de ser intervenido y presenta un problema en la rodilla operada. Un problema el cual pues bueno, se puede caracterizar por tener dolor frecuente, tener derrames de repetición y incluso estar peor que antes de la cirugía. Esto es lo que se denomina o lo que llamamos el síndrome post-meningectomía. El síndrome post-meningectomía es una entidad clínica como tal que es bastante importante porque es como una daga para el paciente. El paciente se quiere operar de una rodilla, de un menisco, y resulta que varias semanas después de la cirugía se encuentra peor. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, pues pueden suceder varias cosas. Primero, referente al conjunto de las manifestaciones clínicas de la rodilla, podemos apreciar que en una rodilla puede existir efectivamente pues una lesión del remanente meniscal, puede existir una lesión del cartílago o puede incluso existir una afectación inflamatoria de la membrana sinovial. Entonces, cuando un paciente nos viene con un síndrome post-meningectomía, tenemos que establecer claramente qué es lo que ha pasado en esa rodilla. Existen rodillas en las cuales presentan una lesión de un menisco, se interviene quirúrgicamente y no se valora, por ejemplo, el eje que tiene esa pierna. Hay rodillas que cuando el eje femorotibial se encuentra anómalo, es decir, cuando no presenta un valgo fisiológico, podemos tener unas deformidades en varo, en valgo o puede estar normoalineada. El eje de la pierna es de vital importancia a la hora de plantear una meningectomía, porque si el paciente presenta una deformidad, por ejemplo, en varo, y nosotros operamos un menisco interno, va a existir un aumento de la deformidad, y si la rodilla está en valgo, va a suceder lo mismo con el compartimento externo. Entonces, el eje de la pierna es de vital importancia. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que los meniscos, como bien sabemos, son unas estructuras fibrocartilaginosas en las cuales presentan simplemente el cuarto posterior del menisco, es el que se encuentra vascularizado. El resto del menisco es un tejido avascular y entonces es un tejido que no puede cicatrizar cuando hay una lesión si nosotros intentamos repararlo con una reconstrucción con suturas. Sin embargo, el cuarto posterior tiene vasos y se puede reparar. Entonces, cuando las lesiones se producen en un menisco, se producen en la zona avascular, es decir, en las 3/4 partes del menisco, tenemos que extirpar y regularizar la lesión meniscal. Entonces, cuando retiramos o cuando extirpamos un trozo de menisco, indudablemente empieza un fenómeno de artrosis en la rodilla, pero no había más remedio que retirar ese trozo de menisco. Entonces, hay que saber que los meniscos internos producen siempre en mayor o menor medida un poquito de artrosis y el menisco externo también. Lo que pasa es que el menisco externo produce una artrosis mucho más grave y mucho más limitante. Entonces, como he comentado anteriormente, cuando se plantea una reconstrucción de una lesión de un menisco y se tiene que hacer una meningectomía, hoy en día, cosa que antes no se hacía, hoy en día se intenta ser más conservador. Se intenta no realizar meningectomías totales o que no sean amplias y se intentan hacer meningectomías parciales. Entonces, una vez realizada una meningectomía parcial de una rodilla, con toda la intención buena del mundo para intentar mejorar la calidad de vida del paciente, resulta que posteriormente el paciente no se encuentra bien. No se encuentra bien porque no se ha tomado en cuenta el eje de la pierna, bien porque existen en la rodilla, además de una lesión meniscal, existen lesiones cartilaginosas. Entonces, cuando una rodilla presenta una lesión de cartílago asociada a una lesión de menisco, la lesión de cartílago puede empeorar y puede existir un aumento de la alteración degenerativa cartilaginosa. Consecuentemente, el paciente se va a encontrar peor en el posoperatorio.
Y luego también existen pues, bueno, pues factores mediante los cuales pues, existe una irritación de la membrana sinovial, produciendo una sinovitis reactiva después de una cirugía artroscópica. Entonces, una vez valorado el paciente con estudios en la consulta, una exploración clínica adecuada, incluso se pueden extender a imágenes instrumentales, resonancias, gammagrafías, radiografías, telemetrías para ver el eje de las piernas, un sinfín de pruebas. Se tiene que llegar a un diagnóstico correcto de qué es lo que ha pasado ahí. Cuando la lesión de menisco ha sido tan importante que hemos tenido que prácticamente quitar la casi totalidad del menisco, entonces evidentemente vamos a tener una rodilla donde va a existir una ausencia de menisco. Entonces lo que se ha estado intentando realizar de hace muchos años es de colocar en determinadas lesiones, o después de tratar determinadas lesiones in situ, colocar unos sustitutos meniscales. De ahí surgió la posibilidad de intentar regenerar un nuevo menisco mediante una matriz de colágeno que se llama el CMI. Esas matrices de colágeno, la finalidad que tienen es de situarlas en la zona donde el menisco se ha extirpado. Como queda un remanente meniscal, se sutura a ese implante de colágeno, y ese implante de colágeno se va a rellenar de células fibróticas, de fibroblastos, de un tejido fibroide, y entonces, bueno, pues ese tejido, en principio, con el tiempo, pues hará una función parecida al menisco. Otra opción que existe es la de realizar una serie de interposición de tejidos que hagan la función de amortiguación, ya que sabemos que los meniscos son los amortiguadores de las cargas. Y ahí entran en juego, o han entrado en juego, diferentes injertos autólogos o incluso de aloinjerto, de banco de tejidos, utilizando tendones, bien tendón rotuliano, bien tendón de cuádriceps, colocando un trocito en la zona donde el menisco está prácticamente ausente y que pudiera hacer su acción. Y la tercera opción que también se puede plantear sería hacer un trasplante meniscal, es decir, trasplantar el menisco en su totalidad con unos bloquetes óseos y fijarlos a la zona donde se encuentra el menisco afectado. Ninguna de las tres opciones es completamente excepcional. Pueden tener, en general, en la literatura hablan de resultados, bueno, en teoría un poco regulares, por lo que concierne al implante de colágeno. Los implantes de tejidos, de banco de tejidos con tendones, los resultados son un poquito inciertos, y los trasplantes meniscales pues tienen resultados moderadamente aceptables, pero los estudios todavía son pocos y hay que esperar más tiempo para ver los resultados. Otra opción que existe para tratar un síndrome postmenistectomía es valorar si ese síndrome se ha producido en el contexto de un eje normal de la pierna o no. Y es frecuente observar cómo en determinadas articulaciones el eje femorotibial se encuentra afectado, anómalo, como ya hemos comentado, donde existe una deformidad en varo o en valgo. Entonces, en principio, nosotros, una opción que nos gusta mucho para tratar un síndrome de postmenistectomía es valorar la rodilla, ver el eje de la rodilla. Si el eje de la rodilla se encuentra, por ejemplo, en varo, tenemos un genuvaro. Ese genuvaro lo que ha hecho ha sido pinzar el menisco, romperlo. El menisco se ha operado con una artroscopia y sigue estando mal. Entonces lo que hacemos es una corrección del eje, realizando una cirugía que se llama osteotomía. Las osteotomías no es más que corregir la deformidad que tiene la rodilla para quitar este pinzamiento. Entonces, las osteotomías para tratar una deformidad se pueden realizar a nivel de la tibia o a nivel del fémur.
se pueden tratar se pueden utilizar o se pueden realizar estas técnicas quirúrgicas para tratar deformidades en varo o deformidades en valgo. Y las osteotomías pueden ser unas osteotomías utilizando medios simples de fijación como las grapas de titanio, estas grapas tan sencillas, o se pueden utilizar otros métodos de fijación como pueden ser placas o sistemas de fijación externa y demás. Nosotros en principio nos gusta mucho cuando aparece una deformidad realizar la corrección del eje a nivel de la tibia, realizar una osteotomía tibial, bien para el genu varo, bien para el genu valgo. Dependiendo un poquito de la deformidad, podemos utilizar o realizar la osteotomía de sustracción, quitando una cuñita de tejido óseo y corrigiendo lo que es el eje de la pierna. Es decir, que si tenemos nosotros una deformidad en varo, nosotros lo que hacemos es una cuñita, un quesito a nivel externo de la tibia, quitamos esa cuñita y ya se corrige esta deformidad. Cuando hablamos de deformidades en genu varo o genu valgo, tenemos que hablar de lo siguiente. Vamos a poner aquí para verlo bien. Cuando optamos por hacer o por realizar una osteotomía, tenemos que ver en qué deformidad la vamos a realizar. Cuando la deformidad es en varo, nosotros nos gusta hacer en deformidades por debajo de los 15 grados, por supuesto, nos gusta hacer osteotomías a nivel de la tibia, en la cual para corregir el varo hay que hacer una osteotomía externa a nivel de platillo tibial externo, se extrae una cuñita de tejido, se corrige la deformidad de la tibia y se normaliza el eje de la pierna. Cuando quitamos el quesito óseo del platillo tibial externo para corregir el varo de rodilla, tenemos que normoalinear la pierna y a nivel de la tibia sujetar los fragmentos con una grapa de Coventry. Estas grapas lo que hacen es que sujetan esa especie de fractura que hemos generado para que vaya cicatrizando. Normalmente cuando realizamos una osteotomía externa de sustracción, es decir, extrayendo un quesito de tejido óseo para corregir la deformidad en varo, el paciente lo dejamos prácticamente con un aparato de yeso durante un mes y cuando pasa una semana se le deja ya iniciar con el apoyo, con el aparato de yeso para estimular la formación de hueso y que la osteotomía cicatrice. Cuando la deformidad es en valgo, entonces ya lo que tenemos que hacer es, si queremos hacer la osteotomía a nivel externo, tendremos que hacer una osteotomía de adición, es decir, colocar una cuña en vez de quitarla. Solemos utilizar cuñas de fosfato tricálcico, se pueden utilizar cuñas de tejido de ácido poliláctico, se pueden utilizar cuñas de varios tejidos. A nosotros nos gusta hacer las osteotomías de adición utilizando cuñas o bien de injerto propio corticoesponjoso sacado de la cresta ilíaca del paciente o bien de ácido poliláctico o cuñas de fosfato tricálcico, que son, son unas cuñas biológicas que se añaden a la zona donde se ha hecho la abertura y posteriormente se fija esa abertura con una grapita de Coventry. Pero si optamos por realizar esa osteotomía del genu valgo por la cara interna, en vez de ser de adición es de sustracción y entonces tendremos que retirar un quesito como la que se realiza para la lesión de genu varo, se hace una osteotomía de sustracción, se quita un quesito y ya la fijación de la osteotomía se tiene que realizar con una grapa, con una placa, no con grapas, sino se tiene que realizar con una placa especial, o bien la placa de Pudu, o bien una placa simple de compresión, y se tiene que levantar el ligamento lateral interno para poder fijar esa osteotomía. A nivel femoral, la osteotomía las hacemos a nivel supracondilio, donde tenemos que utilizar claramente métodos de fijación más fuertes, como es las placas de reconstrucción supracondilias, bien en 90 grados, o bien las lamaplacas, o bien la placa condilia, se tiene que asociar en el fémur frecuentemente ya injerto que puede ser autólogo o bien injerto de banco de tejidos, porque las líneas de osteotomía son mayores.
Entonces, para hacer un resumen, hay que decir que cuando existe un paciente con un síndrome de postmenistectomía, el cual se atribuye ese problema, se atribuye a una deformidad del eje de la pierna, se tiene que realizar una corrección del eje, bien del genuvar o bien del genuvalgo, con osteotomías. Las osteotomías por debajo de 15 grados aproximadamente, que son las menos graves, las realizamos a nivel de la tibia, que pueden ser de adición o de sustracción, y cuando son por encima de 15 grados aproximadamente, pues las hacemos a nivel supracondilio de fémur. Se habla que la corrección de una osteotomía tiene que ser aproximadamente de grado de deformidad por milímetro, es decir, hay que aumentar o disminuir 1 milímetro por cada grado de deformidad que existe. Cuando existen problemas en el síndrome de postmenistectomía derivados de lesiones de cartílago en rodillas normoalineadas, pues entonces tendremos que acudir ya a lo que son ya los injertos de cartílago y valorar esa lesión cartilaginosa. Importante es valorar la edad del paciente, puesto que un paciente con una edad joven o una edad media puede responder bien a un tratamiento pues de osteotomía si fuera necesario, o incluso de implante de cartílago. Sin embargo, un paciente de una edad ya más avanzada, pues realmente los resultados son peores. Hay que valorar si existe o no una artrosis en el contexto de toda la rodilla, porque cuando existe una lesión de un menisco que está en el contexto de una artrosis de toda la rodilla, evidentemente la solución ya no pasa por ser una solución relativamente sencilla, como puede ser pues, una corrección de un eje de una pierna. No, habría que ya acudir a una cirugía protésica. Entonces, la conclusión es que cuando existe una lesión de un menisco, tenemos que valorar realmente la función de ese menisco, si ese menisco vale más de lo que molesta, como bien dice el profesor Guillén, o molesta más de lo que vale. Y cuando el menisco se le atribuye que ese menisco molesta más de lo que vale, entonces podemos pues indicar una cirugía de menisco, intentar pues hacer una menistectomía lo más conservadora posible, y cuando el paciente acuda a consulta con un síndrome postmenistectomía, en principio sabemos que es un paciente que hemos tratado con unas ciertas indicaciones, y entonces su solución será relativamente frecuente. Es decir, si un paciente tiene una artrosis de rodilla y es un paciente que tiene una edad por encima de los 65 años, y es un paciente que le hacemos una cirugía artroscópica para intentar resolver un menisco y resulta que se encuentra luego peor, la solución de ese problema, evidentemente, es una solución en la que hay que realizar una artroplastia total de rodilla. Entonces, el indicar y el valorar una cirugía hay que ser muy estrictos. Cuando se realiza una cirugía meniscal en un paciente que en principio lo hemos elegido bien, hemos hecho una buena selección de la indicación quirúrgica y nos viene con un síndrome de postmenistectomía, pues tenemos que valorar, como he comentado, la posibilidad de realizar o bien sustitutos meniscales o bien realizar correcciones de los ejes de la articulación si es que existen anomalías, o bien tratar lesiones cartilaginosas si es que existieran. Y con esto, pues bueno, en principio las soluciones de los problemas de la menistectomía, pues en principio se van resolviendo. Pero insisto, lo más importante de una lesión meniscal, aparte de valorar si con las pruebas que se realicen el menisco está roto más o menos, o presenta el paciente pues, una edad relativamente temprana de operarse. Bueno, lo más importante es la indicación quirúrgica, porque una buena indicación quirúrgica conllevará unos buenos resultados clínicos normalmente, y una indicación quirúrgica arriesgada conllevará resultados un poquito más oscuros.